5. 8:10 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador, y como siempre inicio con la palabra de Dios. Primera de Pedro 3, 10 y 11. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar del mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal, que busque la paz, que la siga y la preserve. Wow, sí, sí. Qué tremenda está la Biblia. Está perfecta esa. Muy bueno. Pedro siempre estaba dando muy buenos mensajes. Miren, uno de los retos que tiene la nueva gestión del presidente Medina es mantener la estabilidad macroeconómica, mantener el crecimiento y sobre todo mantener la armonía en el equipo de gobierno desde el punto de vista del área económica. En esta semana hubo una reunión entre el gobernador del Banco Central y su equipo de trabajo y el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y su equipo de trabajo. ¿Por qué es importante siempre que haya una coordinación entre la política fiscal y la política monetaria? Y sobre todo de cara al pacto fiscal que vamos a estar discutiendo en breve, que debe hacerse lo más rápido posible. O sea, el presidente Medina no puede esperar pasar mucho tiempo para empezar a discutir el pacto fiscal, pero el gobierno tiene que estar bien afinado alrededor de eso. Una de las características que ha tenido los gobiernos del presidente, del PLD, tanto del presidente Fernández como del presidente Medina, es una efectiva coordinación entre política monetaria y política fiscal. Cuando hay problemas entre la política monetaria y la política fiscal, viene el desequilibrio, viene la inflación, viene la crisis. Yo recuerdo que en el periodo 2000-2004, una de mis críticas desde el punto de vista económico al gobierno del PRD que encabezaba Hipólito Mejía en ese momento era que no había coordinación entre política monetaria y política fiscal. Habían 3 equipos económicos, cada uno de los cuales estaba... Tú sabes que yo quiero hacer un debate un día contigo sobre pero está ese bien, tema. lo hacemos. Un día no que cojamos los dos con el comentario tuyo, sí. Porque, oye, del 2008 para acá, está el bien. Dólar no es referente. No, perfecto, pero después por la flexibilización cuantitativa. Eso lo es decir, después. Ahora mismo la política de flexibilización. La pela te la voy a dar en otro momento, la pela afectiva, quiero decir. La discutimos en otro momento, pero lo correcto es lo siguiente, desde mi punto de vista. Hipólito hizo lo correcto. Desde mi punto de vista, en ese gobierno habían 3 equipos económicos y no había coordinación. Por eso habían tanto desastre. Y por eso se disparó la inflación de esa manera, se disparó la tasa de cambio y hubo la crisis económica que hubo. ¿Qué ha garantizado que en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana no haya problemas en términos sobre todo de la implementación de políticas económicas en sentido general? Que ha habido siempre una coordinación entre política monetaria y política fiscal. Siempre han ido de la mano. Y a pesar, oigan esto, de que en algunos momentos ha habido funcionarios que tienen problemas entre ellos, porque siempre, o sea, hay problemas, hay pugilato, hay una serie de cosas, pero nunca esos problemas particulares entre esos funcionarios ha sido la característica de la ejecución de las políticas, porque siempre los dos presidentes, en el caso del presidente Fernández y en el caso del presidente Medina, ambos han tenido el control, el soporte y la orientación de la política económica. Donald Guerrero, que es un hombre que los conocemos, sabe que es un hombre con una visión clara de cómo abordar el problema de lo económico, se integra al equipo de gobierno del presidente Danilo Medina y de hecho va a ser un soporte importante y veo muy bien esta reunión con el equipo del Banco Central como una forma precisamente de mantener unificada la política monetaria con la política fiscal. Recuérdense, la política monetaria está orientada por la Junta Monetaria y el Banco Central, que es todo lo que tiene que ver con garantizar la inflación controlada, garantizar el circulante controlado, garantizar las tasas de cambio, garantizar la tasa del dólar, mientras que la política fiscal es la que orienta todo lo que son los gastos y los ingresos del gobierno, y entonces entre una y otra tiene que haber una efectiva coordinación. Lógicamente, el presidente Medina es un economista, el presidente Medina es un hombre que conoce al detalle. Se graduó en INTEC, pero sobre todo se ha graduado en el ejercicio cotidiano de sus tareas como jefe del Estado o subjefe del Estado, digo jefe del Estado siendo presidente y su jefe siendo ministro de la presidencia, y conoce cómo debe articularse eso. Y ese es el gran reto, porque el pacto fiscal va a conllevar sobre todo una discusión interesante, inteligente y novedosa con el empresariado, porque el empresariado tradicionalmente dice, ¿verdad?, que la corrupción se lleva mucho dinero del gobierno, que la mala inversión, que el gasto extraordinario, que la nómina pública, que una serie de elementos que si el gobierno no está claramente preparado para mostrar que no es como
como se plantea, y que no es en la orientación ni en el nivel en que plantean los empresarios, pero también saber manejar y conocer que hay algunas situaciones que sí tienen que ser enfrentadas para poder tener moral de enfrentar a los empresarios en el sentido de la evasión. Es decir, el reto del gobierno es garantizar que no haya corrupción, que no haya despilfarro, que no haya un gasto desproporcionado del gobierno, y el reto de los empresarios, de la discusión del gobierno frente a los empresarios, es entonces que puedan enfrentar juntos la corrupción y la evasión. La corrupción o el despilfarro en el parte del gobierno y la evasión de parte del sector privado. En eso cada uno tendrá su pulso, por eso este equipo económico yo pienso que va a jugar un buen papel dentro de esa discusión del pacto fiscal, así como los empresarios tienen también sus economistas y tienen sus profesionales que saben también discutir con el gobierno. Yo creo que esta discusión del pacto fiscal va a ser, pienso, una especie de lección importante para República Dominicana y para América Latina, porque el gobierno ha logrado manejarse de manera muy sabia y correcta frente a los empresarios, y aunque hay un sector de empresarios que hubieran querido que ganara Luis Abinader, en el fondo han entendido que la política que ha llevado desde el punto de vista económico el presidente Danilo Medina le ha favorecido y no le queda de otra que tratar de hacerla cada vez más eficiente. Así que saludo esta reunión del gobernador del Banco Central y su equipo económico con el ministro de Hacienda y su equipo para seguir manteniendo coherente la política monetaria y la política fiscal. Sobre el asunto de la visa de Roberto Rosario y la actuación, desde mi punto de vista, del papel protagónico que tuvo el embajador norteamericano. Yo siempre he dicho que el embajador, desde que llegó, ha lamentablemente dado una serie de actuaciones que no se corresponden con un representante diplomático. No solamente por el problema de su condición sexual, no es por eso, porque él tiene todo el derecho de ser lo que quiera en términos de su sexualidad, sino porque desde el principio quiso imponer una agenda diplomática en base a esa orientación. Y eso, desde el principio, provocó una serie de enfrentamientos y sobre todo con los que compartimos la fe cristiana. Pero bueno, eso, y con católicos y evangélicos, con los dos lados. Esto fue una situación que, bueno, se pudo manejar en función de que los cristianos no vamos a provocar, incluso aunque hubo intentos de hacer una serie de protestas, lógicamente eso no es tarea de nosotros en ese aspecto, sino simple y sencillamente tratar de que mantuviera por lo menos respeto a las normas. La Constitución establece muy clara que es un hombre y una mujer el matrimonio en República Dominicana, y a las costumbres, a la cultura cristiana dominicana. Pero hubo otros elementos, no solamente con el magistrado, con el presidente de la Junta Central Electoral, sino con otros sectores y otras situaciones políticas que provocaron también cuestionamientos y situaciones que llamaron la atención. Yo decía en mi comentario el pasado viernes en Santiago que hubo dos elementos que de alguna manera provocaron una situación que evidenciaba una especie de una prepotencia no acostumbrada ya en los últimos tiempos por parte de los embajadores norteamericanos, digo, por lo menos pública, porque todo el mundo sabe que los embajadores norteamericanos creen que ellos son los dueños del país donde están. Todavía se creen eso, lamentablemente. Muchos no han entendido que las circunstancias han cambiado. Pero uno fue la situación que aconteció con el periódico Diario Libre. Todo el mundo recuerda esa situación, donde se mostró una actitud de mucha prepotencia de parte de la embajada. Y la otra, que yo la expresé en varios momentos. Recordamos para que la gente, bueno, sí, que el periódico publicó una foto donde estaba el embajador, su compañero y un grupo de amigos en una piscina, pero esta foto a su vez había sido subida por ellos mismos. Por ellos mismos. Y entonces luego en una actividad, creo que fue del 4 de julio. Del 4 de julio no dejaron entrar al diario. Ajá, y mandaron en la invitación que para ir cualquier medio tenía que presentar la invitación, que si no era invitado, no era bienvenido. Correcto. Eso se vio como una actitud de prepotencia. Ellos tienen el derecho, es verdad, nadie les quita su derecho. Te invita a su casa al que usted quiera. Pero después de eso se vio como una retaliación, parecido a lo que le han hecho ahora a Roberto. Una retaliación, porque en el fondo es una retaliación política, ideológica, sexual, como usted quiera, pero es una retaliación. Lo otro es que yo hice un gran hincapié, yo recuerdo. Lo que pasa es que hay gente que desde el punto de vista político como que en ese momento entendía que le convenía más estar del lado del embajador, políticamente hablando, que del lado del presidente Danilo Medina y el gobierno. Miren, yo recuerdo, yo hice
amplio comentario sobre la intervención del embajador en la Cámara Americana de Comercio, después que Danilo Medina había ido a la Cámara Americana de Comercio como aspirante presidencial, a hablar de todos los logros que había tenido él en materia de enfrentamiento a la corrupción. O sea, el presidente fue esta semana y dijo, miren todo lo que nosotros hemos hecho. Yo recuerdo que todavía estaba el fantasma de lo que había pasado en la OISOE, y el presidente fue a mostrar, miren todo lo que nosotros hemos hecho, miren cómo hemos controlado, miren cómo ahora hay una flexibilización del crédito, miren cómo hemos logrado muchísimas pymes, lo que quiere decir que hemos ampliado, cómo hemos logrado los contratos, cómo hemos logrado los sorteos, es decir, mostrando cómo había avanzado en términos de enfrentamiento a la corrupción. Y yo recuerdo que a la semana siguiente fue el embajador norteamericano y prácticamente dejó entrever que todo lo que había dicho el presidente, eso era mentira. En el fondo, si usted leía la intervención del embajador, lo que decía, este gobierno no ha hecho nada para enfrentar la corrupción. Eso no lo dijo así. Y ha hecho algo. Lo estoy diciendo yo. No, ha hecho muchísimo. Es más, no hay un solo caso de corrupción. Oye, no hay un solo caso de corrupción importante en este gobierno. Dime uno. Tú puedes decir, él apoyó la producción. Por ejemplo, apoyó la producción. Tú me digas un caso de corrupción importante, pero dime uno. No, yo no te voy a decir. Es que no hay. No, pues yo no tengo. O sea, no hay primero, yo no soy acusador. Pero espérate, te voy a decir, porque el embajador yo pienso que se pasó en ese momento porque actuó de manera. Si él dice, miren, yo valoro el esfuerzo que está haciendo el gobierno y qué bueno, y además, pero hay que hacer tal y cosas, pero actuó como un dirigente de oposición en ese momento. Y la oposición, como estábamos en un proceso electoral, lo vio muy bonito, lo vio muy chévere. Yo dije, eso es un peligro. ¿Y cómo actuó? Recuérdense que en esa misma intervención, el embajador, fue en esa misma intervención, se salió del discurso, no estaba en el discurso escrito que entregaron, se salió del discurso y dijo, y además, quiero decir aquí que a los que estén en contra de los Estados Unidos que entreguen su visa. ¿Se acuerdan? No estaba eso, no estaba escrito. Fue que se salió del discurso. ¿Por qué? Porque entendió que en ese momento era el procónsul, es decir, el que venía a darnos una pela a los dominicanos. Y eso también provocó una situación que es parte de todo este entorno que ahora culmina con esta situación de Roberto. Mire, yo creo que los norteamericanos cometieron un grave error. Pero lógicamente los norteamericanos eso no les interesa. Las autoridades norteamericanas entienden que es defender sus intereses y lo que le convenga a ellos. En este caso yo pienso que se le ha revertido, como muy bien tanto dije yo el viernes como dijo Julio hoy, en una especie de boomerang. ¿Por qué? Porque tal vez el interés de los norteamericanos era hacerle un castigo a Roberto por la actitud frente a la sentencia 168.13 y frente a las elecciones, que yo le digo los dos aspectos. Y para mí es tan importante uno como el otro, porque si fuera solamente por la sentencia 168.13, tendrían que quitarle la visa a todos los miembros del Tribunal Constitucional, excepto a las dos juezas que tuvieron y que escribieron en contra de esa sentencia. Y si fuera así, entonces tendrían que, a medio país, porque el país prácticamente se dividió en dos, frente a la sentencia 168.13. Para mí lo más determinante fue la actitud de Roberto en el proceso electoral, desde mi punto de vista. O sea, ya estaba el caldo de cultivo de todos los otros. Pero lo que aconteció en la jornada electoral fue tal vez el punto, digo yo, que llevó a actuar con esta absurda decisión, porque para mí es una absurda decisión de parte de los norteamericanos, que retrotrae a un momento, a una etapa que todos pensábamos ya superada. Es decir, es una situación, Estados Unidos le quita la visa a un terrorista, Estados Unidos le quita la visa a un narcotraficante, Estados Unidos le quita la visa a una gente que tenga actitud de agresividad en contra del Estado norteamericano, pero no le puede quitar la visa a un funcionario de un país que simple y sencillamente tiene una posición diferente frente a los norteamericanos, que no le hace ningún daño, porque ninguna de las dos, ni la sentencia 168.13, ni la actuación de Roberto en el proceso electoral, le hace daño a los norteamericanos, por lo menos a sus intereses en sentido general, no le afecta en nada. Lo pone en una situación de que tiene que respetar algunas cosas del país donde este embajador tiene las tareas que hacer. Entonces, yo pienso que es un error que se va a revertir a final de cuentas, contrario al objetivo que buscaban. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, retaliar a Roberto, hacerlo sentir mal y tal vez sacarlo de la Junta Central Electoral, y ahora entonces la discusión está al revés, se ha revertido, es decir, es lo contrario. Lo que ellos buscaban se ha revertido. Ahora, lo que mucha gente quiere, entre los que yo me incluyo, es que de alguna manera el gobierno pida una explicación de esta situación, que debe hacerla. O sea, el gobierno no puede quedarse callado. No es a Roberto Rosario que le han quitado la visa. Yo reitero, le han quitado la visa al presidente
del poder electoral en la República Dominicana. No es a cualquiera, es al presidente del poder electoral. Por demás, un funcionario que está ejerciendo función y que no ha cometido ningún error que implique, por lo menos públicamente, que uno sepa, que implique que se le quite la visa. Y segundo, que a final de cuentas querían que no siguieran la Junta Central Electoral y al parecer los senadores, aunque uno no sabe, ¿verdad?, cuál va a ser la decisión, pero por lo menos se está evaluando la posibilidad de que en vez de quitarlo, lo que sea, que Roberto sea ratificado en la Junta Central Electoral. Cambio fuera. Comunícate 809-334-5100 1-809-280-47 desde el